Hola chicos, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda clase de este cuatrimestre. Ya en la clase pasada pudimos ver lo que son la introducción al derecho internacional público. Analizamos un poco los antecedentes, cómo es que se crea esta rama del derecho, cuáles fueron los movimientos internacionales que a lo largo de la historia fueron produciendo esta creación de este derecho. ¿Ok? Veíamos por ahí la paz de Westfalia, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la creación de las organizaciones internacionales y analizábamos un poco también lo que estos movimientos nos fueron dejando como necesidad de regular. Ok, esa primer clase ya la tienen en plataforma. Hay un cuestionario que al que deben dar contestación. Y esta segunda clase vamos a abordar ya lo que son los sujetos que pertenecen al derecho internacional. ¿Ok? Ya en plataforma también tienen un segundo cuestionario. Ese cuestionario también habla sobre esta clase. Si ustedes pueden ingresarlo o inclusive si ustedes ahorita pudiéramos ir atendiéndolo junto, pues ya podremos ahí ver justamente irlo contestando. ¿Ok? Vamos a analizar el Estado como un objeto de análisis de varias disciplinas y ahora nos vamos a enfocar en el derecho internacional. Para nosotros el Estado o Estados-nación va a ser una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias. Como aquí vamos a ver la centralización de órganos internos. Aquí de hecho en México vemos lo que es el ámbito espacial y temporal en nuestro derecho interno y también lo vamos a ver a nivel internacional. Vamos a ver que el Estado aplica su imperio en un territorio y este es visto desde un sentido amplio que comprende la superficie terrestre, el subsuelo, el espacio suprayacente y el mar de la extensión. Ese tema, el tema de territorio, lo vamos a ver más adelante de manera ya individual. Vamos a ver las tres características o las tres formas de determinar nuestro territorio como Estado. Y dentro de eso, pues vamos a ir reconociendo los gobiernos de cada nación. Aquí vemos un mapa, un pequeño mapa, donde se pueden ver todos los estados, todo lo que es el mundo y todo esto es lo que abarca el derecho internacional público. Ok, vamos a ver, déjenme que avance. Ok, los sujetos del derecho internacional público son aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del ius standi ante los tribunales internacionales. Es decir, dentro de ellos vamos a ver que tienen la capacidad o aptitud de actuar jurídicamente
de hacer valer sus derechos y responder en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Vemos que en derecho interno los sujetos son en esencia los poderes públicos y las personas privadas o particulares, ya sean estas personas físicas o personas jurídicas. El poder público tiene sus prerrogativas y su aparato burocrático, coercitivo y de prestación de servicios, a través del cual actúa en el ordenamiento jurídico interno, imponiendo sus normas y decisiones. Las personas privadas, muy especialmente las personas físicas o ciudadanos, necesitan una esfera de derechos fundamentales que les permitan actuar libremente y que suponga un límite a la influencia del poder público en sus vidas. También necesitan unos mecanismos jurídicos en reacción y protección frente al poder público cuando éste se extralimita en sus atribuciones e invade indebidamente el ámbito privado y personal del ciudadano. Este esquema simplificado, familiar para los constitucionalistas y en realidad para todos los juristas, reproduce un ordenamiento jurídico internacional. Y vamos a ver que se dividen en sujetos típicos y atípicos. El sujeto típico es el Estado, Estado-nación, y vamos a ver que son todos los estados, todos los que conocemos nosotros como estados. México es un sujeto del derecho internacional representado por un mandatario, en este caso por el presidente de la República, y vamos a ver que el Estado necesita ciertos requisitos para poder ser considerado titular de derechos y obligaciones a nivel internacional. Por eso necesitan ser reconocidos debidamente por sus pares y por la comunidad internacional. La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, la Séptima Conferencia Internacional Americana de Montevideo en 1933, establece que tenemos que cumplir con estos requisitos, ¿ok? Población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad para entrar en relaciones con los demás estados. ¿A qué nos referimos con población permanente? Que obviamente un estado-nación tiene que tener su gente, su población, ¿ok? Es decir, la subjetividad jurídica que se reconoce de manera excepcional a través de la población. Vamos a tener que tener un territorio determinado para saber la ubicación de este estado-nación. Un gobierno, en nuestro caso el gobierno es nuestro gobierno democrático, y les decía hace un ratito, está representado por
en nuestro caso por el presidente de la República, que es quien toma decisiones a través, representando a esa población y a ese territorio. Ok, entonces ese es nuestro primer sujeto y el principal, el sujeto típico. Y dice la Convención de Montevideo que necesitamos una capacidad de entrar en relaciones con los otros estados, es decir, que esa población, ese territorio le dé al gobierno la capacidad de decidir por nosotros lo que se va o no a realizar. Y de esa manera tiene capacidad jurídica para representar a esta población, a este territorio, a través de este gobierno. Entonces entendemos que los sujetos del derecho internacional público, como es el Estado en el primer sujeto, es aquel ente con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones, exigir derechos y a su vez poder reclamarlos por medio del ius standi ante los tribunales internacionales. Hace algún tiempo solamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado y es así como, si bien el Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia, en el derecho internacional existen otros sujetos atípicos y a continuación son los que vamos a analizar. Ok, esos van a ser los siguientes. Los sujetos atípicos, vamos a ver que está la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, o la Ciudad del Vaticano, y ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno. La Orden Soberana de Malta, los grupos beligerantes, el individuo y los organismos internacionales. Lo que corresponde a la Santa Sede, vamos a ver que desde la época romana el Papa tuvo vicarios apostólicos que los representaban en las diferentes provincias. En 1870, con la reunificación de Italia, el papado pierde la mayoría de sus territorios, pero continúa enviando representantes diplomáticos conocidos como nuncios e internuncios y recibiendo representantes de los demás países. E igualmente firma tratados internacionales llamados concordatos, como el suscrito en Colombia en el año de 1886. El 11 de febrero de 1929 se firmó el Pacto de Letrán, ratificado el 7 de junio de 1929, que consta de 27 artículos, y este se refiere en su preámbulo a lo siguiente. Teniendo en cuenta que para asegurar a la Santa Sede la independencia absoluta y visible, hace falta garantizarle una soberanía indiscutible, incluso en el ámbito internacional. Se ha considerado que era necesario constituir con modalidades particulares la Ciudad del Vaticano, reconociendo a la Santa Sede la plena propiedad sobre esta misma ciudad, el poder exclusivo y absoluto y la jurisdicción soberana. Y en su artículo segundo reconocía por parte de Italia la soberanía de la Santa Sede en el orden internacional como atributo inherente a su naturaleza y en conformidad con su tradición y con su misión en el mundo. Reconoce asimismo la plena propiedad, la autoridad exclusiva y la autoridad absoluta, también la jurisdicción soberana de la Santa Sede sobre el Vaticano, y crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, sustraído a la injerencia del gobierno italiano y sometido tan solo a la autoridad de la Santa Sede. Es decir,
La Santa Sede es el gobierno y el Vaticano es la ciudad donde se aplica. El Estado o Ciudad del Vaticano fue creado para servir de territorio a la Santa Sede y así asegurar de manera evidente su independencia con respecto a cualquier poder temporal. La Santa Sede, que a su vez viene a ser la expresión jurídica de la Iglesia Católica en un plano internacional, goza de las prerrogativas reconocidas por el derecho internacional a los estados soberanos, es decir, el derecho de la legación activa y pasiva que le faculta de enviar y recibir agentes diplomáticos. La Ciudad del Vaticano tiene solo 44 hectáreas, su nacionalidad es funcional y temporal, también es provisional, puesto que solo las tienen los altos funcionarios de la Iglesia Católica, que residen en ella y sus familiares, y una vez cesen en sus funciones, reaparecen su nacionalidad original. Sus servicios públicos, a su vez, dependen en su gran mayoría del Estado italiano, pero en el plano internacional cuentan con una capacidad jurídica sustentable. La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano constituyen una unión personal al estar ambos representados por el Papa, de acuerdo a la Ley Fundamental Orgánica del Estado de la Ciudad del Vaticano, el 7 de junio de 1929, donde dice que el sumo pontífice soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Mucho se ha discutido acerca de si la capacidad jurídica internacional la tiene la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano o ambas. Pero dejando de lado la discusión académica, en la práctica ambas entidades ejercen funciones en este sentido con la aquiescencia de la mayoría de los estados, los cuales les confieren a ambas el estatus de sujetos de derecho internacional atípico, y digo atípico y se conoce como atípico por ser la capacidad limitada para un asunto, de manera que no hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, sino que ayuda a dependencias de la misma a que tengan su propia misión y persigan fines similares a los de la Iglesia Católica. Esto, y como un ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, que es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para conservar su independencia y ejercer sus funciones, como la Unión Postal Universal, la Unión Internacional para la Protección Literaria y Artística y la Asociación Internacional de Médicos, entre otras. Pero para que esto que acabo yo de mencionar les quede un poquito más claro, lo vamos a ilustrar con el siguiente video. La Ciudad del Vaticano es un pequeño país o estado dentro de Italia. Es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos. La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de 0,44 kilómetros cuadrados, 44 hectáreas, y una población de aproximadamente 800 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo.
Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie. La Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional. En rigor, es la Santa Sede, y no el Estado del Vaticano, la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano, sustrato territorial, para la actividad de la Santa Sede. La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Papa de la Iglesia Católica, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa. El Sumo Pontífice delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado. El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el objeto de ser instrumento de la independencia de la Santa Sede y de la Iglesia Católica respecto a cualquier otro poder externo. El Papa, que es cabeza suprema de la Iglesia Católica, es también soberano de la Ciudad del Vaticano y ostenta la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que se puede considerar a este país como una teocracia en forma de monarquía absoluta. El Papa administra el Estado mediante la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, salvo en los casos que entienda reservarse a sí mismo o a otras instancias. Equivale al poder legislativo y está compuesta por cardenales nombrados por el Papa para un quinquenio. El Papa delega el poder ejecutivo en el presidente de la Comisión, coadyuvado por el secretario general y el vicesecretario general. La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de la seguridad de la Ciudad del Vaticano. Está compuesta por unos 100 soldados, todos varones, 4 oficiales, 23 mandos intermedios, 70 alabarderos, 2 tamborileros y un capellán. Se les entrena en procedimientos y manejo de armas modernas, como el fusil suizo SIG 550, aunque también se enseña a manejar la espada y la alabarda. La Guardia Suiza tiene su cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio. Según el Tratado de Letrán, se ha establecido que la policía italiana custodie, junto con la Guardia Suiza y los servicios vaticanos de seguridad, la Plaza de San Pedro. La defensa de la Ciudad del Vaticano es proporcionada por Italia. La tumba de San Pedro. En el año 1939, siendo Papa Pío XII, y cuando se llevaban a cabo las excavaciones para preparar la tumba de Pío XI, se descubrió un mosaico. Existía una tradición que decía que debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel, había una necrópolis, un cementerio, donde había sido enterrado San Pedro, pero de esto todavía no había certeza. Pío XII mandó que siguieran excavando y apareció la necrópolis. El Papa Pío XII anunció por radio en el tiempo de Navidad de 1950 que se había encontrado la tumba de San Pedro. Una vez culminada la investigación sobre dicha tumba en 1952, la profesora Margarita Guarducci, autoridad en epigrafía griega, comenzó a descifrar los grafitos que hay en uno de los muros contiguos a esa tumba. Algunos de ellos, que estaban casi escritos unos sobre otros, son: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. También se consiguió el logotipo de San Pedro, que era como una P y en el palo vertical 3 rayas horizontales en forma de llave. Esta profesora concluyó que por allí está la tumba de San Pedro, pues entre los grafitos plasmados en el muro denominado G, de color blanco, y en el adyacente, de color rojo, descifró un grafito que significa: Pedro está aquí. Al excavar descubrieron un nicho forrado de mármol blanco, que contenía huesos. La responsabilidad de estudiar estos huesos recayó en Venerato Correnti, profesor y catedrático de antropología de la Universidad de Palermo. En el estudio definió que en el nicho había huesos humanos y el de un ratón. Con respecto al animal, indicó que se coló por alguna rendija y al no poder salir murió allí. Un detalle interesante es que los huesos de los pies no aparecieron entre los restos hallados, y se puede recordar que quien era crucificado cabeza abajo
entre los diferentes modos que existían en la crucifixión, se le descolgaba cortando los pies y así el cuerpo caía al suelo. El Papa comunicó al mundo tal hallazgo, en junio de 1968, asegurando que se habían encontrado los restos, reliquias, de San Pedro Apóstol. La editorial Vaticana publicó un libro escrito por la profesora Guarducci con toda la información y que se titula Las reliquias de San Pedro. El Vaticano cuenta también con lo que se denomina el Archivo Secreto del Vaticano, donde se encuentran miles de libros y documentos que por alguna razón, solo muy pocas personas muy importantes, saben lo que ocultan estos archivos, y no quieren que nadie más lo sepa. Uno de los datos importantes del Vaticano es que allí también se han escondido infinidad de secretos, y es obvio, pero no son los secretos que todos pensamos. Se dice que allí se han escondido cosas realmente aterradoras, y abusos de los cuales nadie habla, tales como violaciones y pedofilia, torturas, mafia, castración y homosexualismo, aunque jamás se ha comprobado nada de esto, ya que este lugar es ultra secreto y no hay forma de infiltrarse. Tal vez solo son rumores, o quizás sea verdad. El caso es que sin haberse comprobado nada, no se tiene material para acusar a tan importante sede. Clima. El clima de la Ciudad del Vaticano, como el de Roma, es un clima templado, mediterráneo con inviernos moderados y lluviosos desde septiembre a mitades de mayo y veranos calurosos y secos que van de mayo a agosto. La nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. Es la única en ese tipo. Son ciudadanos de nacionalidad vaticana todos los diplomáticos empleados en las nunciaturas como las embajadas vaticanas de todo el mundo y aquellas personas que ejercen funciones para el Estado de la ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando las personas dejan de ejercer estas funciones. En el Vaticano residen el sumo pontífice, los cardenales que viven dentro de los muros, o en Roma, los miembros del cuerpo diplomático, los sacerdotes y hermanos religiosos, los guardias suizos y algunos hombres y mujeres seglares, en su mayoría empleados en el Estado, junto con sus respectivos cónyuges e hijos. Monedas. La lira vaticana estaba a la par con la lira italiana, que también circulaba como moneda válida dentro de la Ciudad del Vaticano. Estas unidades monetarias cambiaron con la entrada en vigor de la moneda única europea. Por acuerdo con Italia, en representación de la Unión Europea, la moneda vaticana es el euro, con diseño propio y aceptación en toda la zona euro. Dado que el Vaticano no tiene casa de moneda propia, ha establecido un acuerdo con Italia para su acuñación. La cultura del Vaticano es obviamente correspondiente a la cultura de la religión católica, aunque se abre también al arte de otras culturas, y su mayor exponente son las obras de arquitectura, como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sistina y los museos vaticanos. Entre los museos vaticanos se encuentran el Museo Gregoriano de Arte Egipcio y de Arte Etrusco, el Museo Pío Clementino, el Museo Chiaramonti y la Pinacoteca Vaticana. Muchos artistas y arquitectos famosos como Bramante, Miguel Ángel, Rafael y Bernini trabajaron en importantísimas obras artísticas que hoy se pueden admirar en los edificios vaticanos. Gastronomía. En noviembre de 2006 se publicó un libro que revela la cocina del Vaticano, y que realiza un recorrido por la gastronomía histórica desde el primer papa hasta nuestros días, aderezado con una colección de recetas que incluyen menús tan representativos como el de la Última Cena o los platos favoritos de muchos de los papas. Ok, chicos, hasta ahí concluye el video. Ahí podemos ver un poco más de lo que es la Santa Sede o el papado y un poco de la historia, así como de la división de poderes. Se abordan otros temas, nada más esos son como cultura, hay un, no sé si se pusieron atención cuando hablaba un poco de la nacionalidad, que también es un tema de derecho internacional privado, cómo se obtiene la nacionalidad en ese estado, ¿ok? En ese sujeto de derecho internacional. Dentro de las relaciones entre México y la Santa Sede, actualmente vemos que nuestro país se encuentra en muy buenos términos, avanzan de manera ordenada y positiva para los intereses de ambas partes.
La relación diplomática progresa a partir del diálogo, la consulta y la colaboración en un marco de respeto mutuo, así como del reconocimiento de valores y objetivos compartidos en favor de la convivencia armoniosa, la justicia, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad entre naciones. México cuenta con un constante acercamiento y las visitas recíprocas permiten exponer de manera directa la opinión del Gobierno de México sobre temas en los cuales existen objetivos similares e incluso sobre aquellos donde no siempre existan posturas coincidentes, haciendo esto con el respeto que ambas instituciones se merecen. El Estado como sujeto de derecho, el Estado mexicano, y la Santa Sede como sujeto atípico del derecho internacional público. También la relación en el campo cultural y académico ha comenzado a rendir resultados mediante la existencia de diversas formas de cooperación. Asimismo, la colaboración para el fortalecimiento del multilateralismo, nuestro país defiende y promueve una serie de principios que encuentran coincidencias con las posiciones de la Santa Sede en áreas tan sensibles y relevantes como la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de los conflictos, el combate al terrorismo, la reducción y eliminación del armamento y la prohibición de los ensayos nucleares, así como la protección del medio ambiente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad cuando en las noticias el Papa, como representante precisamente de esta sede, sale y exhorta a los países que se encuentran posiblemente en un conflicto bélico o que han tenido algún desastre natural, a poder contribuir de manera positiva, de manera pacífica, a mejorar estas circunstancias. En el caso de un conflicto bélico, bueno, con la intención de cesar estos malos tratos y poder llegar a acuerdos pacíficos. En el caso de desastres naturales, con el objetivo de que otros países, otras entidades internacionales se sumen a el apoyo para beneficio del lugar o de los países que se hayan encontrado o que se encuentren en mayor riesgo o que tengan un mayor desperfecto. Muy importante también son las convergencias en temas tales como la búsqueda de una mayor justicia social y de un desarrollo sustentable, así como la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, que también es uno de los llamados que siempre escuchamos del Papa, particularmente los pueblos indígenas, los migrantes y las mujeres, que esos podríamos nombrar como algunos de los más significativos. Estos temas constituyen una riqueza singular que da lugar a un constante intercambio de ideas y a nuevas formas de colaboración encaminados a fortalecer nuestras posiciones en los foros internacionales. Las consultas que se llevan a cabo tienen como propósito la coordinación de acciones, sobre todo en las materias de protección de los derechos humanos, promoción de un orden mundial más justo y la defensa de la legalidad internacional. Se trabaja igualmente en la promoción de una reforma de las Naciones Unidas que ofrezca como resultado una organización en la que todos los Estados miembros están verdaderamente representados.
Manejamos un balance de las relaciones. El vínculo entre México y la Santa Sede ha mostrado ser sumamente positivo. Los viajes del Papa Juan Pablo II a México, particularmente el que realizó en su calidad de jefe de Estado en el año de 1993 y el Papa Benedicto en el año 2012, así como las visitas de los presidentes mexicanos al Vaticano, en especial la del presidente Enrique Peña Nieto, en junio del 2014, han puesto de manifiesto la importancia que tanto nuestro país como la Santa Sede asignamos a la relación bilateral. Las visitas han facilitado el intercambio de puntos de vista al más alto nivel y han permitido una mayor comprensión entre ambas partes. Lo mismo puede decirse de los múltiples encuentros que se han llevado a cabo entre los cancilleres de ambas partes y otros funcionarios del gobierno mexicano, como las autoridades vaticanas, a lo largo de estos años de relaciones diplomáticas. En este periodo se han dado importantes avances en la definición de espacios institucionales para el diálogo político y la colaboración. Prueba de estos avances ha sido el intercambio de ideas y en muchas ocasiones el respaldo mutuo en temas relacionados con el respeto universal a los derechos humanos, el fortalecimiento y democratización de la ONU y la lucha por la paz y seguridad internacional. Mención especial merece la colaboración en la lucha contra la pena de muerte y en favor de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como el ámbito del financiamiento, el desarrollo y el acceso de los países pobres a los mercados mundiales, asuntos en los cuales la Santa Sede ha respaldado decididamente las posiciones y las gestiones del Gobierno de México. Otro ejemplo del trabajo que se ha desarrollado en estos años ha sido la realización del coloquio sobre globalización y justicia internacional que se lleva a cabo en México bajo el patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en junio del año 2004. Este representó el primer evento de esta naturaleza, orientando a facilitar los intercambios entre diversos sectores de la sociedad sobre aspectos que son de interés prioritario tanto para la Santa Sede como para México, como es el caso de los desafíos que representa la globalización al mundo actual. En julio del 2014 se llevó a cabo otro coloquio, México-Santa Sede, sobre movilidad humana y desarrollo. Y también se han realizado importantes esfuerzos para promover el intercambio académico-cultural a través de acciones como la exposición Tesoros Artísticos del Vaticano, Arte y Cultura de 2 Milenios, llevada a cabo en el antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México en 1994. A esta le surgieron otro tipo de actividades que han contribuido a dar continuidad a la colaboración en este ámbito. Adicionalmente, nuestro país promovió y apoyó las candidaturas de los mexicanos Mario J. Molina como Premio Nobel a la Química en 1995 y Ernesto Derbez, ex canciller de México, como miembros de la Pontificia Académica de las Ciencias, quienes fueron aceptados en dicha institución en julio del 2000 y en octubre del 2007 de manera respectiva. Asimismo, cabe destacar los eventos culturales de promoción de la artesanía mexicana en los museos del Vaticano, la Navidad Mexicana en el Vaticano y Manos del Mundo en el Vaticano. El primero es un evento que se realiza en el marco de las festividades navideñas, en el que una entidad federativa de México expone en el Vaticano 2 nacimientos y adornos navideños elaborados por artesanos oriundos del Estado de México precisamente, o del Estado mexicano. Acuérdense que aquí a los estados, a las naciones les llamamos estados. Y el otro, un proyecto que impulsa la promoción de la artesanía de un estado diverso cada año a través de la venta de piezas originarias de museos del Vaticano.
Por lo tanto, la Santa Sede es reconocida como un sujeto sui generis del derecho internacional y a la vez tiene a su cargo el gobierno de la Iglesia Católica, recordando que cuya cabeza es el Papa de Estado y sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ok? Entonces, chicos, podemos ver que es el primer sujeto atípico del derecho internacional público y hasta aquí lo vamos a dejar para que en la siguiente clase podamos ver los siguientes sujetos atípicos, ¿ok? Espero que puedan, de hecho, si gustan, volver a retomar para que vean aquellos detalles de esta organización tan importante y en la que con la que México tiene una buena relación jurídico internacional. Que tengan una excelente tarde-noche y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Pueden ir ya contestando cuestionarios, por favor, ir haciendo tareas y si hay dudas, pues podemos irlas resolviendo. Muchas gracias, chicos.